Hoy vamos a meternos en un tema fascinante. ¿Cómo está evolucionando la forma en que piensa la inteligencia artificial? Se trata de un viaje que va del mundo de las palabras, como las que usamos todos los días, a un espacio, un espacio mucho más abstracto y oculto, un espacio de puro significado. Entonces, ¿cómo piensan de verdad las máquinas? Miren, esta es la gran pregunta que está moviendo todo en el campo de la IA ahora mismo. Y curiosamente, para responderla, tenemos que empezar por algo que conocemos muy bien, el desordenado y a veces caótico mundo de nuestro propio lenguaje. Y es que, claro, para que una inteligencia artificial pueda siquiera empezar a razonar, primero tiene que hacer algo básico, aprender a leer. El problema es que el texto así, en bruto como lo escribimos, es un verdadero caos para una máquina. Imaginen todo eso, mayúsculas que van y vienen, puntuación por todos lados, la jerga que usamos, los errores de tipeo. Para una máquina esto es ruido incomprensible, no puede trabajar así. Lo que necesita son datos limpios, bien estructuraditos, y para llegar a eso, el primer paso, que es absolutamente clave, es un proceso de limpieza bastante riguroso que se conoce como preprocesamiento. Y este proceso, este flujo, es básicamente cómo se convierte el caos en orden. Fíjense en los pasos. Primero, la normalización, o sea, todo a minúsculas, fuera la puntuación. Luego, la tokenización, que es como cortar el texto en pedacitos, en palabras. Después, quitamos las stop words, esas palabras comunes que no aportan mucho significado, como el, un, es. De ahí a la lematización, para quedarnos con la raíz de cada palabra. Y el paso final, el más importante quizá, la vectorización. Aquí es donde convertimos esas palabras ya limpias en números, o sea, transformamos el lenguaje en matemáticas. Y solo ahí, solo después de todo esto, la IA puede empezar a entender algo. Ok, entonces ya tenemos los datos limpios y en formato numérico. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Pues aquí es donde entra en juego la arquitectura que de verdad lo cambió absolutamente todo en este campo, el Transformer. Para entender por qué fue tan revolucionario, pensemos en cómo se hacía antes. Teníamos las redes neuronales recurrentes, o RNNs. Estas leían, pues muy parecido a como leemos nosotros, una palabra a la vez, en secuencia. Pero esto creaba un cuello de botella terrible. Si la frase era muy larga, para cuando llegaba al final, ya se había olvidado del principio. Y aquí llega el Transformer y rompe con todo eso. En lugar de ir palabra por palabra, el Transformer ve la oración completa, de una. Gracias a un mecanismo llamado atención, puede pesar la importancia de cada palabra en relación con todas las demás, al mismo tiempo. Capta el contexto global de inmediato. Fue de verdad un antes y un después. Y esta habilidad de ver el panorama completo abrió la puerta a algo increíblemente potente, el razonamiento de cadena de pensamiento, o COT por sus siglas en inglés. La idea es simple pero genial. En lugar de solo dar la respuesta, le pedimos al modelo que nos muestre su trabajo, que razone paso a paso, en texto. Es literalmente como si pensara en voz alta. Esto le permite resolver problemas mucho más complejos. Pero, y aquí viene el gran pero, pensar completamente en lenguaje humano tiene sus desventajas. Y el problema es este, nuestro lenguaje es increíblemente rico, pero para una máquina es ineficiente. Es muy verboso, muchas palabras están ahí por gramática, no por la idea central. Procesar estas largas cadenas de texto consume una cantidad enorme de recursos computacionales. O sea, es lento y es caro. Se convierte en un nuevo cuello de botella. Y esto llevó a los investigadores a una pregunta radical. ¿Y si la IA pudiera pensar sin necesidad de usar nuestras palabras? Aquí es donde la cosa se pone realmente de ciencia ficción. Imaginen por un momento, ¿qué pasaría si un modelo pudiera desarrollar su propio lenguaje de pensamiento? Un lenguaje interno, silencioso, súper comprimido, un lenguaje de puro significado. Pues esa es la idea central detrás de lo que se conoce como espacio latente. Piensen en él como un mapa mental interno del modelo, un espacio abstracto donde las ideas y los conceptos no son palabras, sino puntos en un mapa, y las relaciones entre ideas son distancias. En este espacio razonar se vuelve muchísimo más rápido y eficiente, y aunque suena a futuro, ya hay modelos pioneros que están explorando este nuevo territorio. Uno de ellos es el LTLM, o modelo de lenguaje de árbol latente. Lo que este modelo intenta hacer es, en lugar de ver una frase como una línea de palabras, busca la estructura gramatical oculta como si fuera un árbol. Asigna a cada palabra un rol secreto, un rol latente, para entender no solo qué significan las palabras, sino cómo se conectan entre sí en un nivel más profundo. Luego tenemos otros modelos, como Llama-VAE, que usan una técnica llamada Autoencoder Variacional, o VAE. Y lo que hacen es impresionante.
Toman una oración completa y la aplastan, la comprimen hasta convertirla en un solo punto en ese mapa mental, en un denso vector de números. Capturan la esencia pura de la oración. Y una vez que tienes esa esencia, puedes manipularla, combinarla con otras ideas y luego descomprimirla de nuevo a palabras. Pero quizás el enfoque más radical de todos es el de un modelo llamado Coconut. Y este es radical porque razona completamente en silencio. Dentro de su espacio latente genera un pensamiento continuo, un vector que se retroalimenta a sí mismo, refinando la idea una y otra vez sin jamás traducirlo a palabras. Solo cuando llega a la conclusión final, solo entonces lo convierte a una respuesta que podamos entender. Ok, entonces, ¿el futuro es este? ¿Un pensamiento de IA completamente silencioso, abstracto, ajeno a nosotros? Pues parece que no, o al menos no del todo. El camino que se está mostrando como el más prometedor parece ser en realidad una especie de síntesis, una mezcla de los dos mundos. Y aquí es donde aparece el modelo Token Assorted. La propuesta es muy inteligente. Crear un proceso de razonamiento híbrido. ¿Qué significa esto? Que mezcla tokens de texto, o sea, palabras que podemos leer y entender, con tokens latentes, eficientes, discretos, que son solo para la máquina. Es como crear un nuevo lenguaje, mitad humano, mitad máquina. Y las ventajas de este enfoque son enormes. Para empezar, reduce muchísimo la longitud del monólogo de razonamiento. Le permite al modelo como que resumir los primeros pasos de su pensamiento en estos tokens eficientes. Y los resultados hablan por sí solos. Se obtiene un mejor rendimiento en tareas de lógica y matemáticas. Y encima le permite adaptarse súper rápido a nuevos conceptos latentes que no había visto antes. Es básicamente tener la claridad del texto cuando se necesita y la velocidad del espacio latente para el trabajo pesado. Entonces, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Parece que el futuro del razonamiento en la IA no se trata de elegir un único camino, sino de entender que hay un dilema fundamental, una tensión constante entre dos polos, la eficiencia por un lado y la claridad o interpretabilidad por el otro. Y esta tabla lo resume perfectamente. Miren, el razonamiento basado en texto, el de cadena de pensamiento, tiene una eficiencia baja, pero su interpretabilidad es altísima. Podemos ver lo que está pensando. Es ideal para tareas donde necesitamos una explicación o para depurar errores. Por otro lado, el razonamiento en el espacio latente es todo lo contrario. Súper eficiente pero muy poco interpretable. Es una caja negra. Perfecto para planificación compleja, búsqueda o tareas muy creativas. Y el híbrido, bueno, se queda en el medio, buscando un equilibrio. Al final, la pregunta clave es, ¿qué priorizamos? ¿La velocidad de la máquina o nuestra capacidad para entenderla? Y esto nos deja con una última reflexión, que es bastante profunda. A medida que estos modelos se adentran más y más en estos espacios de pensamiento latente, en sus propios lenguajes internos, ¿qué pasa si su forma de razonar se vuelve tan ajena, tan extraña, que se nos hace imposible de comprender? Si eso ocurre, la pregunta es, ¿sigue siendo inteligencia? Quizás nos veamos obligados a cambiar no solo cómo funcionan las máquinas, sino también lo que nosotros mismos esperamos de la inteligencia artificial.